El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida, algo así cantábamos recién, junto a la salmista, ¿no? El que te sigue tendrá la luz de la vida, es decir, la luz que conduce al cielo. Hoy nos despertamos en esta mañana celebrando la fe, dando gracias a Dios por este banquete al cual nos invita y hemos dicho sí, que nos hemos intentado poner el traje de fiesta. Venimos a buscar la luz de la vida, venimos a buscarte a ti, Señor. Bien podríamos decir hoy, eh, como una suerte como de lema, el camino que conduce al reino, podrían ser el titular de las lecturas de hoy. Bueno, en primer lugar, por lo que deberíamos hacer y a la vez dejar de hacer, por tantas cosas a las que deberíamos estar atentos, que ciertamente no nos conducen al reino, y fortalecer aquello que el Señor muestra. Aquí nos encontramos a Pablo ya por última vez en este texto que venimos leyendo, esta carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia, y nos encontramos con esta suerte de doble listado. A Pablo le gusta mucho esto de poder como poner las cosas en blanco sobre negro. Entonces va él a poner este como listado de las obras de la carne, donde tenemos que comprender que obras de la carne, en primer lugar, está haciendo referencia a aquel modo de vivir donde el hombre se apoya en sus solas fuerzas, privado, alejado del espíritu, donde la mentalidad, diríamos así, es meramente humana, y donde aparecen las tendencias pecaminosas. En ese listado de tendencias pecaminosas propio de aquella época, pecados que siguen vigentes ciertamente, las impurezas y también las idolatrías que describe en tanto detalle San Pablo. En el fondo está haciendo referencia Pablo a la falta de control sobre uno mismo, ¿eh? La falta de dominio sobre uno mismo, y esto como consecuencia de esa falta de la vida en el espíritu. Por eso va a hablar de las obras de la carne, pero va a hablar de los frutos del espíritu, que justamente van a hacer referencia al dominio de sí, a la paz, a la alegría, a la entrega amable a los demás. Tanto esta lectura de Pablo como el Evangelio, hemos dicho ayer, durante 3 días nos vamos a encontrar a Jesús como parándose de frente a estos que tenían actitudes hipócritas, que tenían un modo equivocado de vivir la fe. Pero decíamos ayer, tenemos que estar atentos porque esto, al ser palabra de Dios, son como advertencias también que nos ponen sobre aviso para hacer de espejo, ¿no?, el modo en el que estamos viviendo, porque tal vez, si no todas, seguramente algunas de estas críticas que Jesús, cuestionamientos que nuestro Señor pone delante de estos fariseos, hoy al menos 3, y esta última a estos doctores de la ley, bueno, puede ser que tenga algo que ver con nosotros. Repasemos un poquito. Jesús va a criticarles a estos fariseos que están como en el detalle insignificante del mínimo dinero que hay que pagar por hasta las verduras más pequeñitas, pero en el fondo están dejando de lado nada menos que el derecho y el amor de Dios. Esto nos puede pasar a nosotros. Queremos tener las cosas ordenadas, prolijas, cuidamos las palabras que pronunciamos, pero tal vez no estemos siendo justos y misericordiosos con los demás, como Dios es justo y misericordioso con nosotros. En segundo lugar, Jesús va a hacer referencia a ay de ustedes, fariseos, porque buscan honores, aplausos y reconocimientos. Están, diríamos en un lenguaje más contemporáneo, en las vanas glorias. ¿No es para eso que hemos recibido la vida? El honor más grande es poder amar a los demás, entregar lo que somos y tenemos, aquello, compartir lo que hemos recibido y aprendido.
Eso es lo que nos hace grandes delante de los ojos de Dios. Estar atentos, sí, no para ocupar el primer sitio. Los últimos serán los primeros. El último es aquel que, porque está justamente por detrás de todos, ve a cada uno de quienes están por delante y por tanto dice, este necesita mi tiempo, este necesita fe, este necesita algún bien que pueda compartir. Y finalmente Jesús va a hacer referencia a estos fariseos que son como tumbas que no tienen nombre. Uno pasa caminando por encima y ni se da cuenta. Entonces están o muy lindas por fuera y por adentro están llenas de muerte. Es la vida en la apariencia, en la superficialidad de la exposición. Una vez más, vidas vacías. ¿Cuáles son entonces los caminos que nos conducen al reino? Esa luz que le pedíamos junto al salmista, bueno, es precisamente son los frutos del Espíritu. El ser amables con los demás, el llevar la alegría de sabernos habitados por la palabra, hoy por la presencia de Dios en el corazón. Se lo vamos a pedir al Señor. Hoy podríamos dejarnos algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿En qué medida, eh, lo hemos dicho tantas veces esto, no somos fariseos o no somos hipócritas? Pero sí puede ser que tal vez tengamos actitudes hipócritas o farisaicas. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar atentos para poder reconocerlas. Podríamos pensar también, ¿estamos en lo fundamental a lo largo del día o nos perdemos en la infinita cantidad de detalles, pero que si falta el derecho y el amor de Dios, no tienen sentido? Hay que practicar esto, pero sin descuidar aquello. Sí, no podemos dejar de lado lo importante, lo central y lo fundamental. Y para esto hay que reflexionar, Señor, ¿qué es lo verdaderamente importante hoy en mi vida? ¿Qué actitud me estás pidiendo frente a esta realidad que estoy viviendo? A estos años que estoy cumpliendo, a este familiar que está enfermo, a este otro que perdió el trabajo. ¿Cuál es la respuesta que esperás de mí? Yo quiero serte fiel. Quiero ponerme el traje de fiesta para celebrar dignamente estos misterios. Enseñamos, predicamos, educamos, pero ¿no será que a veces imponemos cargas pesadas a los demás? ¿No será que exigimos mucho al prójimo y poco a nosotros mismos? Uno quiere mejorar en la vida, quiere crecer, quiere madurar, pero ¿cuál es el punto de referencia? Y es nuestro buen Señor que nos ha dejado precisamente sus enseñanzas, estos caminos que nos llevan a buen puerto. Así que le pedimos al Señor, Él ilumina hoy con su palabra nuestra vida, que nos dé la fuerza en el corazón y la decisión en la voluntad para encaminarnos. Solo tenemos el día de hoy para hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida. No puede ser que estas palabras que son un tesoro pasen de largo, me tienen que atravesar. Yo tengo que poder decir, este soy yo, me veo reflejado en estas pasiones desordenadas, en esta vida superficial, en apariencias. ¿Qué esperás de mí, Señor? ¿No será que estoy muy distraído en muchas cosas y solo una es importante? ¿Dónde está mi vida de oración? Ese amor entregado, el perdón ofrecido, ese volver a ponernos de pie. ¿Por qué estoy mirando siempre para atrás, como arrastrando la vida? ¿Qué me impide mirarte a ti, descubrir la luz nueva y decir, mi respuesta tiene que ser mucho más grande que la miseria y el pecado y la pobreza de aquellos que tengo por delante o junto a mí? Yo estoy en esta vida, como decían los profetas, para hacer tu voluntad. Hoy la Iglesia, hago una breve referencia, celebra la memoria de San Calixto, este papa del siglo II en la Iglesia, que gobernó 5 años o acompañó como papa a la vida de la Iglesia durante 5 años, pero tuvo una historia particular. Este hombre pertenecía a una condición económica, social muy humilde, de hecho fue esclavo, se le pidió que administró mal y entonces tuvo que padecer como el trabajo en unas minas, trabajo forzado.
luego se convierte en diácono y, bueno, finalmente es elegido papa. Y como papa, en un momento de fuerte persecución, él, frente a esta vida entregada, dando testimonio de la fidelidad a Dios de tantos santos que murieron mártires, él se preocupa por tratar de darle cristiana sepultura a estos cuerpos. Y entonces él manda construir allí en la ciudad de Roma eh, algo así como 20 kilómetros subterráneos, casi como, diríamos así, en 4 pisos superpuestos, en un área de 300 por 400 metros, lo que hoy conocemos y existe en Roma como las catacumbas, ¿no?, de San Calixto, allí muy cerquita de las catacumbas de San Sebastián y Santa Domitila. Y allí, bueno, grandes mártires de la historia de la Iglesia fueron sepultados. Pero Calixto va a pasar un poco así como a la historia en la santidad, él lo van a matar, las circunstancias son medio confusas. A lo que quiero llegar es que él como papa tuvo el enfrentamiento de un tal Hipólito, santo después, pero este Hipólito le criticaba a Calixto que era muy, diríamos en lenguaje actual, muy misericordioso. Era demasiado bueno con los pecadores. ¿Eh? Y esto es algo muy importante porque eh, él abrió como las puertas, vivió, encarnó como el Evangelio en este sentido, ¿no es cierto? De lo único que nos puede a nosotros volver a poner de pie en la vida es el perdón. El perdón no puede ser una opción. ¿Qué hago? ¿Perdono o no perdono? Si soy cristiano, perdono, aunque eso sea una experiencia para uno mismo de cruz, y aunque eso signifique para otros palabras equivocadas, que me dejen de lado, que me critiquen de sonso. ¿A quién seguimos? ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? ¿A quién siguen los pasos de nuestras huellas, de las huellas de Cristo? ¿Eh? ¿Los del mundo o las huellas de nuestro buen Señor? Pues Él perdonó y entregó la vida en una cruz por eso. Calixto I, pobre, 5 años en su papado, dio lugar a la santa sepultura de los primeros mártires y sobre todo hizo de la experiencia de la misericordia y del perdón, fue en este sentido lámpara, luz para los demás, se puso el traje de fiesta y hoy la Iglesia lo recuerda en su calendario. Bueno, que también por intercesión del Papa San Calixto, nosotros hagamos una opción, tomemos una decisión fuerte por perdonar a todos y por todo. Dios nos dará las fuerzas.